dar libertad a los cautivos, es importante que nosotros entendamos que uno que fue cautivado, fue llevado preso, es porque estaba en un tiempo de batalla, El cristiano pasivo es aquel cristiano que no sabe qué es la batalla, no sabe qué es la guerra. Y dice Hebreos capítulo 11, oiga bien por favor, se hicieron fuertes en batalla. No podemos ser fuertes en nuestra vida espiritual si no nos enfrentamos a las batallas que tenemos que enfrentarnos. Creo que si hablamos de batallas, nadie quiere enfrentarse a un problema, a una situación difícil, a una escasez tal vez, a alguna incomprensión, etc. Sino lo primero que dice, no hermano, yo quiero llevar la vida en paz. Pero Hebreos dice, se hicieron fuertes en batalla. Entonces, la única manera que tú vas a ser fuerte es cuando te enfrentes a las batallas que tú tienes que vencer y que yo tengo que vencer. Ahí es donde entra, hermano, la cautividad. Por eso dice, a pregonar libertad a los cautivos. Entonces, cuando alguien cayó en esa cautividad, está bajo hermano, el control de algún área, de algún problema que no ha podido ser libre, entonces dice, pregona, dijo el Señor Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha enviado, y dice, a pregonar libertad a los cautivos. Entonces, Él vino y empezó a pregonar libertad a los cautivos. Entonces yo creo que los que estaban en aquel tiempo cautivados o prisioneros pusieron mucha atención. Por eso el pueblo del Señor decía, Señor, tú veniste para liberarnos, veniste para quitarnos de la esclavitud de los romanos, porque somos esclavos de ellos, porque estamos bajo una opresión, porque en ese tiempo el imperio romano gobernaba. Por eso es que los romanos, hermano, los soldados romanos mataron a Jesús. Él fue un soldado y le puso en su costado, le puso una lanza. Y entonces cuando él ya había entregado su vida, sucede que el soldado llegó y le puso o le metió la lanza en el costado, y dice la Biblia que salió sangre y agua. Entonces el tormento en aquel tiempo era el tormento de los romanos. Entonces vino Jesús, entonces el pueblo pensó que los iba a liberar de esa esclavitud que estaban viviendo. Pero Él dijo, no, sino vino a darles una libertad espiritual. Entonces ellos no le entendían, hermano, el plan del Señor. Pero cuando dice a pregonar libertad a los cautivos, ellos pensaron que iban a tener una libertad y que Jesucristo en aquel tiempo iba a llegar a ser el líder, el que iba a gobernar, y que ellos iban a ser libres, hermano, de los problemas temporales o materiales que estaban sufriendo. Sin embargo, el Señor vino a hablarles de una libertad espiritual, de una acechanza de las tinieblas. Vino también a enseñarles que había una opresión en los cuales se estaba presentando en el reino de las tinieblas, y también había una lucha espiritual. No le comprendieron hasta que vino entonces el Espíritu de Dios a esta tierra y nos empezó a abrir el entendimiento para poder comprender las cosas. Ahora podemos abrir la Biblia en Lucas capítulo 4, verso 18, y empezar a leer y empezar a estudiar, hermano, ese texto, y empezamos nosotros a entender las cosas, lo que el Señor vino a hacer hace más de 2000 años. Entonces Él vino y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y entonces dice, a pregonar libertad a los cautivos. Entonces quiere decir que en este tiempo, como dice la Biblia, mi palabra no pasará. Pasará el cielo, pasará la tierra, pero mi palabra no va a pasar.
La palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, cuando vemos Lucas 4:18, podemos entender que algo no hemos tal vez entendido, o algo no hemos creído, o algo no hemos practicado. Entonces los temas fueron importantes, muy hermosos, y que aprendí yo también bastante. Pero sin embargo, quisiera explicarte dos palabras: pregonar y la palabra cautivo. Note bien lo que significa pregonar, proclamar, perdón. Pregonar es proclamar, decir una cosa en voz alta y pública. Escuche, en especial si se hace de forma solemne, de forma muy respetuosa. En el final del milenio, solamente escuchen porque creo que no lo voy a poder anotar. En el final del milenio, los pitonizos, o sea, los adivinos de turno, proclamaron designios agoreros y grandes catástrofes naturales y políticas. Esta era una costumbre. Pero cuando vemos la otra interpretación, que es proclamar, oiga bien por favor, y quisiera que usted lo entendiera bien: declarar públicamente y solemnemente el principio o la inauguración de una forma de gobierno o del reinado de alguien. Ponga mucha atención por favor. ¿Qué es proclamar? Es declarar. Pero aquí dice declarar pública, dice publicar, pública y solemnemente el principio o la inauguración de una forma de gobierno o del reinado de alguien. Dios quiere que sí me esté dando a entender. Cuando dice vine a pregonar libertad a los cautivos, pregonar es proclamar. Y entonces nosotros podemos entender que hay una proclamación que se da y dice, es una declaración pública, el principio o la inauguración de una forma de gobierno. Ahí me quiero detener. Cuando el Señor Jesús vino a hacer eso, vino a pregonar libertad y está proclamando una libertad. ¿A quiénes? A los cautivos. Pero dice, oiga lo que vino a hacer Él. Dice, era un anuncio público del principio o la inauguración de algo que iba a comenzar. Cuando traemos este texto a esta actividad de esta tarde o de este día, podemos entender que hoy el Señor hizo una proclamación en los cuales hoy, hermano, está empezando el principio de tu vida, de una libertad, en los cuales Dios te dice, no te dejes esclavizar nuevamente. Quiere decir que entonces cuando se estaba pregonando la libertad de los cautivos, dice, estaba anunciando que había una libertad, había una libertad, había una libertad. Pero entonces usted sabe que cuando se inaugura algo es porque es algo nuevo. Por decir, una calle. Sucede que el ayuntamiento pavimentaron una calle, correcto. Lo cerraron, pusieron piedras o lo que, para que no pasaran los carros. Dieron el tiempo para que pudieran trabajar. Pero cuando ya habían terminado el trabajo, dice, bueno, vamos a inaugurar esta calle. Y entonces llaman a todos los que habitan en esa colonia, en ese barrio, y dice, vamos a inaugurarlo. Y entonces llevan, hermano, un listón, en los cuales cortan el listón. Y entonces el que va a dar las palabras de la inauguración, dice, hoy hemos terminado, hoy hemos invertido en esta calle tanto de dinero, en los cuales para mejorar esta colonia o este barrio, en los cuales para que ustedes lo disfruten, y empiezan los aplausos y empieza la alegría
dice, bueno, ahora tenemos una calle pavimentada. Entonces inauguraron, y esa calle, desde el momento que se inaugura, empiezan a pasar los carros. Entonces cuando eso sucede, es porque alguien, hermano, inauguró algo que era nuevo y que eso iba a ser para beneficio de los demás. Viene Cristo Jesús y dice, voy a pregonar libertad a los cautivos. Voy a anunciarles que ha llegado la libertad, no la libertad que tú esperabas moralmente, no la libertad que esperabas, hermano, en la familia, sino vino una libertad del cielo para tu vida. Y en los cuales dice el Señor, estoy inaugurando esa libertad para tu vida. Es algo nuevo que no habíamos tenido, pero que hoy Dios nos los está dando. Una libertad a los cautivos. Y escucha bien, cuando hablamos de la palabra cautivos, es persona que cae prisionera, generalmente como resultado de una guerra. Cierra tu Biblia, por favor. Que cae prisionera, generalmente como resultado de una guerra. Ahora escucha bien, todos tenemos necesidad, todos tenemos batallas. Todos hemos llorado en algún día. ¿No ha llorado usted? Yo sí. Todos hemos llorado. Todos hemos pasado el pensamiento cuando alguien dice que mejor que se acabe todo. Ya no puedo más. Como que decimos, ya no voy a seguir adelante. Entonces, hace años, déjeme contar, es una experiencia que yo tuve, en los cuales